Bueno, nosotros vamos, para contextualizar el tema que vamos a tocar esta noche con el doctor Arca, tiene que ver con el acoso de los acreedores a los clientes. La gente se acordará, la audiencia se va a acordar del emblemático caso de esta llamadora de una empresa, ¿verdad? Carolina. La famosa Carolina, ¿verdad? Sí, el carolinazo, como le dijeron después. Pues eso no paró nunca, ¿eh? Es más, y después quiero que me cuente, después de este informe que vamos a pasar ahora para contextualizar, Sí. los casos que me contaste el otro día con una abogada que trabaja contigo acá en el Centro de Atención al Deudor, los casos más frecuentes y cómo hace falta que insistamos con este tipo, por lo menos yo digo eso, este tipo de espacio, para que la gente tenga acceso a información y sepa cuáles son sus derechos principalmente. Pero antes de hablar con el doctor tenemos este informe. Ciudadanos denuncian indefensión ante acoso de firmas que cobran deudas. Cientos de personas que poseen grandes deudas, al no poder cumplir con sus obligaciones, se ven acosadas y amedrentadas por sus deudores, que con diferentes formas las atacan hasta el punto en que éstas se sienten acorraladas y no encuentran más salida que huir del país o sacarse la vida. Prestamistas, financistas y bancos se toman atribuciones legales que no les corresponden para acosar a sus deudores, notificándoles con colacionados con el nombre de la casa prestante o colocando pasacalles en la vía pública, exponiéndolos al escarnio. En muchos otros casos, viralizan a través de las redes sociales o vía WhatsApp la imagen del deudor con la advertencia de que es moroso o simplemente realizan llamadas durante la madrugada, utilizando un lenguaje intimidatorio y perturbador. Muchas personas que han sido víctimas de los llamadores y acosadores, queriendo evitar seguir siendo atormentados, han pagado montos y montos a los acreedores, pero se ha constatado que finalmente no es parte de la deuda lo que ha sido cubierta, sino más bien se pagó por un respiro a las constantes amenazas. Las víctimas que se han animado a dar su testimonio cuentan que reciben 3 a 4 colacionados al mes, lo que tiene un costo de aproximadamente 50.000 guaraníes cada uno, cuyo valor es agregado a la cuenta del deudor. Incluso las notificaciones de los juzgados que reciben de los prestamistas corren por cuenta de la víctima. ¿Quién controla el incremento desmedido de la deuda de estas personas? Si no cuentan con asesoramiento legal, están prácticamente en las manos de usureros que además aumentan los intereses sin ninguna limitación. ¿Qué es el CENADE? El Centro de Atención al Deudor CENADE es una asociación civil que asesora, orienta y defiende a aquellas personas que por no poder cumplir sus deudas se ven constantemente amenazadas con intereses, embargos, refinanciaciones innecesarias. Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, que se ven acosadas por todo tipo de acreedores, que muchas veces cometen abusos con tal de recuperar lo que se les debe, recurren al sitio desesperados en busca de un asesoramiento. ¿Los deudores pueden ir a la cárcel por no pagar sus cuentas? Otra de las formas que utilizan los acreedores para intimidar a sus clientes es el arrebato de los bienes o el envío a prisión por falta de pago. Si no existe una demanda, ninguna de las dos advertencias puede consumarse. La Constitución Nacional prohíbe la prisión por deudas. Sin orden judicial, las casas de cobranza no pueden embargar el salario de ninguna persona. Además, es importante recordar que quien no paga una deuda no debe ser tratado como un delincuente ni ser engañado con dudosas e interminables refinanciaciones. En su ignorancia, el deudor es manipulado por las casas prestamistas o bancos en su afán de recuperar, a costa de lo que sea, el dinero prestado. Bueno, claro, a mí se me pasó hace rato, no hice la salvedad del primer tema que tocamos. Por supuesto que nosotros vamos a tener la otra parte de la historia, ¿verdad? Nosotros estuvo el abogado, estuvo el pastor, ellos expusieron una parte, su versión del conflicto allí en el centro educativo Ñan Yara, pero por supuesto nosotros tenemos previsto después tener la otra parte de la historia para sacar un juicio y saber lo que realmente está pasando en ese centro educativo. Y los que quieran incluso participar o quieran tener su derecho a réplica, por supuesto que la Caja Negra está para hacerse eco de ese derecho que tienen las personas que fueron aludidas en el bloque anterior en la Caja Negra. Doctor Edward Arca, sí, me mostrabas recién, levantaron un, ¿cómo que se llama eso? Un flyer. Un flyer en la página del Centro de Atención al Deudor.
¿Qué dice el flyer que subieron? Pues realmente estas informaciones, estos flyers, ¿verdad? Son levantados permanentemente, normalmente cada día o día de por medio, de acuerdo a la repercusión que van teniendo, ¿verdad? Justamente el flyer del día de hoy hablaba un poco si es que una persona que debe tiene o no tiene derechos, porque una persona que debe, lastimosamente, es tratada como un delincuente, es tratada como un paria, ¿verdad? Es tratada como una persona de menor rango, ¿verdad? Entonces un poco le habilita a los acreedores a hacer lo que quieren con esa persona, literalmente, ¿verdad? Una de las muestras de todo este sistema que funciona evidentemente muy bien, porque por eso aumentan las casas de crédito, aumentan las empresas de cobranzas, entonces el escenario, el caldo de cultivo está muy interesante para que esto siga prosperando, ¿verdad? Pero en detrimento de lo que sería la salud del deudor, la integridad de la salud, la propia vida del deudor, como estuvimos viendo en el informe presentado anteriormente. Hay personas que llegaron a quitarse la vida, que tuvieron infartos, preinfartos. Hace poco llegó una señorita de 26 años, imagínate, 26 años, que tenía una presión tan grande que tuvo un derrame facial, ¿verdad? Tuvo que ser internada y a consecuencia de la presión de los acreedores y posteriormente perdió su trabajo. Entonces, son situaciones bastante graves y las amenazas que se van sucediendo día a día evidentemente superan lo que sería la imaginación de todos nosotros, especialmente los deudores. Entonces nosotros tratamos de informar a la gente a través de medios bastante prácticos, ¿verdad? Y lo que decíamos hoy era que si una persona tiene deudas, ¿verdad? No tiene que ser tratado como un delincuente, y una persona que debe no es porque quiere deber, sino que en la mayoría de los casos debe porque pasó una situación excepcional y nunca puede ser tratado como delincuente. Hoy estamos pasando algunos flyers. Sí, ese ya es un flyer directamente que habla sobre una situación especial, sobre lo que serían las notificaciones judiciales, ¿verdad? Las notificaciones judiciales evidentemente tienen que tener el membrete del Poder Judicial y tienen que estar suscriptas o firmadas por un funcionario público llamado ujier. Es la única persona encargada y habilitada jurisdiccionalmente para realizar una notificación judicial. Pero ¿qué pasa? Esas notificaciones son trastocadas, inventadas, fraguadas en algunos casos, y tenemos casos concretos, ¿verdad? En el informe inclusive veíamos situaciones en donde las notificaciones que no eran judiciales se hacían pasar por notificaciones judiciales y llevan esa inscripción. Notificación judicial. Notifícole que tal, se redacta toda la providencia judicial, pero firma un abogado. Claro, llega eso en manos del deudor y entra en una desesperación porque lo primero que dice ya me viene una intimación judicial. Claro, entonces el esquema está preparado para hacer caer en errores al deudor. Ese deudor evidentemente con esa notificación que te llega hace cualquier cosa, ¿verdad? Lo más probable es que pague lo que sea, ¿verdad? Como en varias oportunidades nosotros dijimos, ¿verdad? La situación de crédito es una situación de riesgo y genera una obligación por parte del deudor. Las obligaciones tienen que ser pagadas, tienen que ser cumplidas. Ahora, la forma en la que se reclaman esas obligaciones, la forma en la que se constriñe al deudor para poder cumplir con esa obligación, y que en la mayoría de las obligaciones las deudas están totalmente abultadas. Totalmente abultadas. Y ahí tenemos una situación bastante particular y lo que estamos teniendo varios reclamos en estos últimos días. Las personas quieren pagar su deuda. Perfecto, yo quité un crédito de 5 millones de guaraníes. Me voy a la empresa de cobranza y me dice que debo 20 millones de guaraníes. Trepó de 5, trepó a 20. Porque vos debías, por ejemplo, a una entidad financiera. Sí. Sin embargo, esta empresa de cobranza, ¿qué es lo que hace? ¿Compra la deuda? Claro, esa es una situación. La situación es, el reclamo puede venir de la misma entidad de generadora originaria del crédito o una tercerizada que sería ya una transferencia de cartera. En cualquiera de los casos, ¿verdad? Ya sea uno u otro, los deudores no están teniendo acceso a la información, llámese liquidación, actualizada y detallada. Claro. No te dicen por qué de 5 claro, trepó a 20. O sea, vos debes 20.
vos pagás 20 y te dejamos molestar. Cuando tu deuda era 5. Pero, ¿qué significa esos 15? ¿A qué se refieren? Estamos hablando de intereses. ¿Qué tipo de intereses? ¿Verdad? Porque te cobran todos los intereses, ¿verdad? Otra vez, seguro sobre seguro sobre el crédito también te lo cobran, ¿verdad? Los gastos administrativos también te lo cobran. O sea, pero el deudor no sabe qué es lo que estás pagando. Entonces, al no saber lo que está pagando, evidentemente hay una indefensión y no puede reclamar una situación a lo mejor de quita o de perdón o un espacio para el pago de la deuda. O a lo mejor la deuda ya pagó todo, pero no sabía que estaba pagando, ¿verdad? Entonces, una situación totalmente de desinformación que llega a una situación no de control, sino que totalmente de descontrol, ¿verdad? En donde el deudor va entrando en un pozo en donde ya no puede salir. Porque a lo mejor para pagar esa deuda de 5 que trepó a 20, para que no le sigan llamando, mensajeando, yendo al lugar de trabajo, yendo a la casa, llegando notificaciones a personas mayores de edad en la casa o a menores de edad en la casa, cosa totalmente irregular, ¿verdad? Entonces, directamente, lo más probable es que quiten un crédito para pagar ese crédito. O sea, se están endeudando para pagar una deuda. Entonces generan otra deuda. Bueno, tengo que ir a la pausa. A la vuelta me gustaría que expliques el caso de incluso pagarés y deudas que ya prescribieron. Y que sin embargo ante el acoso del deudor va esta persona y renueva su deuda cuando que en realidad eso ya prescribió. Sí. Me parece importantísimo también tener conocimiento de que, porque si no, ante ese acoso uno va y dice, no, para que dejen de molestarme en el trabajo yo me voy, te firmo lo que sea, ¿verdad? Sí. A la vuelta de la pausa. Excelente. Bueno, ya venimos. Atacar la ciudad con las motos KTM Duke 200, ahora a un precio promocional de $3.950. Encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, o llamanos al 021-609-624. Doctor Edward Arca, acá me dicen excelente el programa, muy oportuno el tema sobre acreedores que acosan a clientes. La gente puede seguir participando. Hashtag la caja negra PY. Te decía, tenemos después, vamos a mostrar casos, Natalia, 3 casos puntuales, ¿verdad? Testimonios de personas que cuentan cómo fueron víctimas del acoso. Nosotros le tapamos el rostro porque tanto es el temor que ni siquiera quieren. Aparte, no solamente por el tema del acoso, es el temor para no identificarse, dar la cara, sino también como que uno tiene vergüenza para asumir. Es uno de los primeros males. Por eso es que los acreedores utilizan y van directamente a tu lugar de trabajo, por ejemplo, a acosarte. Así mismo. Ahora, te preguntaba hace rato el tema de cómo funciona el tema de los pagares. Bueno, el pagaré es una forma de obligación civil y comercial. Es la forma más común de obligarse, ¿verdad? Evidentemente, cuando yo le firmo un pagaré a una persona, me estoy obligando al pago de una deuda. Ahora, ese pagaré, evidentemente, no es eterno, ¿verdad? Las deudas nunca pueden ser eternizadas. Entonces, el Código Civil prevé una vida de ese pagaré, que es el periodo de 4 años. En 4 años, contados a partir de la fecha del vencimiento, ¿verdad? Si el acreedor no reclama esa deuda, que sería un acreedor moroso, porque también los acreedores son morosos, entonces ese crédito prescribe en cuanto a la ejecución. Ya no puede ser ejecutado. ¿Qué pasa? Dentro de lo que sería el sistema comercial, giran muchos documentos prescriptos. Y generalmente los documentos prescriptos en este caso son los pagarés. Esos pagarés son revividos o renacidos hábilmente por las personas que tienen
la misión de cobrar esos créditos, ¿verdad? Y un poco también por la falta de información que tiene la gente. La gente firmó un documento, ese documento ya prescribió a lo mejor hace 1, 2, 3 años, ¿verdad? Porque ya pasaron los 4 años, ¿verdad? Esa persona ya se liberó de la deuda, porque si pasó ese tiempo, esa persona se libera de la deuda, es la prescripción liberatoria que está establecida en el Código Civil, pero esas deudas son renovadas o a través de un contrato de innovación, cuando esa persona que es acosada y es llamada va hasta esa empresa de cobranza, evidentemente pasan dos cosas. O se va y cancela la obligación y paga el capital más todos los intereses que le dijeron, que no sabe otra vez cuáles son los intereses, y no sabe, no revisa ese documento y no sabe que ese documento ya está prescripto, ¿verdad? Y renueva toda su, por 10 o por 5 años claro, más, el primer caso que te estoy citando es un caso de pago directo, ¿verdad? El segundo caso es el caso más complicado, ¿verdad? Cuando a lo mejor se resiste a pagar en ese momento, ¿verdad? Le dan un plan de refinanciación, pero le hacen firmar un documento. Ese documento no es otra cosa que una novación o un contrato de novación, muy común en las casas de empresas de cobranza, ¿verdad? Con ese contrato de novación, yo me estoy obligando nuevamente sobre un crédito que ya prescribió, que yo ya no tenía más la obligación legal de pagar. Y eso se da mucho en el mercado hoy día. O sea, de todo hecho, pasa, doctor, lo que está sí, diciendo, por un problema de falta de información. de falta de información. Nosotros decimos de que la información es la mejor herramienta que tiene el deudor. Toda información y toda información en cuanto a los derechos y en la forma de actuar le brinda gratuitamente el Centro de Atención al Deudor. Ustedes o sea, a ver, ustedes también convengamos que esto es un servicio que hacen, pero no es un servicio gratuito. Después ustedes, dentro de todo, ven la manera de cómo generar también, de cómo mantener el centro, ¿verdad? Porque claro, que lo que nosotros hacemos es, evidentemente tenemos una innovación, ¿verdad? Nosotros vimos de que la mayor cantidad de personas que venía con problemas de deudas, evidentemente ya venía un poco golpeada, ¿verdad? Problema número uno. Problema número dos, las personas que venían ya venían con un problema de deuda bastante avanzado, ¿verdad? Era muy avanzado. Entonces, nosotros creemos de que la prevención y la información que va a través, que tiene que llegarle a esos deudores, no tiene que tener ningún costo, ¿verdad? Lo que cualquier empresa, a lo mejor, o asesoría cobraría un costo por consulta, que es totalmente cobrar, nosotros le eximimos, nosotros no le cobramos por consulta. Claro, hoy, por ejemplo, la gente que está viendo, que tiene un problema de víctima del acoso permanente de esta empresa de acreedores, ¿por qué asesoría? La consulta ustedes no cobran. La consulta es totalmente gratuita. Claro. Y yo me puedo exponerte mi situación y vos me escuchás y me asesorás. Claro, nosotros... Y ahí me dibujás cuáles son las alternativas, las opciones que tengo, ¿verdad? Exactamente. Nosotros necesitamos llegar a la gente, llegar con esta información. Esa consulta es asistida por profesionales especializados en la materia. En el centro tenemos abogados, escribanos, contadores, economistas, peritos inclusive, que están especializados en la atención de deudas, ¿verdad? Cada caso de deuda es un caso particular, Jorge. No hay un estado de deuda que es similar al otro. Entonces, ese caso tiene que ser atendido en forma exclusiva y específica por un profesional. Vuelvo a repetir, esa consulta no tiene costo y esa atención tampoco tiene costo, ¿verdad? Ahora, a partir de ese análisis, ese diagnóstico que nosotros quitamos, sabemos cuál es la situación especial que tiene ese deudor. Puede ser que ese deudor ya venga con una demanda judicial, por ejemplo. Entonces, y ya venga con una notificación que tiene un plazo que está por vencer al día siguiente. Necesariamente tenemos que meterle a un abogado, un profesional del centro que pueda intervenir en ese juicio para poder defenderse a esta persona. En ese caso, evidentemente, se le pasa un presupuesto, ¿verdad? El presupuesto, te digo otra vez, es un presupuesto bastante accesible, es muy accesible, justamente en cuanto a lo que sería la posibilidad de pago de la persona. Y también pueden venir situaciones de casos extrajudiciales en donde también no existe un proceso judicial, en donde el centro puede entrar a negociar, por eso tenemos también consultores y mediadores, poder entrar a negociar con las empresas de cobranza a fin de poder llegar a un acuerdo acorde a lo que sería la realidad económica y solicitando las quitas y las peras establecidas en la ley. Tenemos este testimonio de una persona víctima, acosada,
sus acreedores, ¿no? Que tenemos para compartir con ustedes. Escuchen lo que relata esta persona. Yo estaba trabajando como un emprendedor independiente. Tenía bastante actividad económica, comercial, y tuve algunos traspiés económicos. Entonces era un cliente excelente en todas partes. De hecho, siempre fue mi conducta. Tuve dificultades, caí en un pare financiero, un problema financiero que impidió que cumpla mis compromisos adecuadamente, o en tiempo y en forma. Entonces, ahí y hablo un poco de la psicología ya a esta altura que estoy asistido por el centro, que uno se siente bastante mal y empieza a cometer algunos errores también. Yo dudé para hacer esto, a ser asistido por ellos, porque hay como un prejuicio en el medio, y esto yo veo que es muy interesante que se publicite, que se hable, que la gente conozca, porque es un medio legal al cual cualquier ciudadano puede recurrir y protegerse en muchos sentidos, no perder todos sus bienes, acordar adecuadamente los pagos, porque no se trata de eludirlos, sino acordar, y poder seguir trabajando. Y también es un medio de protección a los acosos que se dan. Mucha gente no sabe de que esto tiene disponible y legalmente. Hay una ley que protege a todo tipo de personas, a entidades jurídicas o físicas, a la cual el ciudadano o la entidad puede recurrir y salvarse de ese tipo de acosos. Y no solamente por la cuestión de acoso, que es una cuestión bastante dura para la persona que ya en sí tiene una dificultad y tiene ese peso y tiene que soportarlo. Ese otro peso de acoso es mucho más fuerte todavía. Y eso impacta en la familia, impacta en la empresa, impacta en muchas cosas. Y para mí esto es muy importante, que la gente sepa de que existe un instrumento legal, de que hay entidades como esta entidad que asiste a la gente. Bueno, doctor, acá me preguntan en Sí. redes, y también me dice acá nuestra productora Natalia que llamaron acá al canal a preguntar quién es tu número. Sí, Pues que quieren hacerte la consulta. Puedes dar, ¿no? sí, el centro de atención tiene la línea, habilitamos inclusive una nueva línea por la cantidad de llamadas. Tenemos el 204-572, ¿verdad? El 233-943, una nueva línea habilitada para estos casos. También tenemos el celular 0991-724-623. También tenemos la web, que es www.atencionaldeudor.com.pi. Ahí van a tener mucha información y pueden enviar igualmente sus mensajes. También pueden acceder a nuestra fanpage, ¿verdad? En el Facebook, ¿verdad? Como Centro de Atención al Deudor. Igualmente ahí van a encontrar mucha información, muchos flyers, muchos GIFs, mucho manual instructivo inclusive, de acuerdo a los casos que se van teniendo. También estamos en Instagram como Senade Paraguay, estamos en Twitter como Senade Paraguay, y también tenemos un canal en YouTube, ¿verdad? Como Senade. El caso que escuchamos recién de este señor es dueño de un lavadero y entró en esto que él expuso en esta situación, y escucharon ustedes cómo lo acosaban, ¿verdad? Sí, y decía que sentía miedo, ¿verdad? Ese es un gran... Lo primero es el temor. Juegan con eso. Claro, las empresas juegan con esa situación. Juegan con esa situación. Claro, de hecho, esa situación de miedo la crean ellos, ¿verdad? Ese miedo se instala en el ciudadano, ¿verdad? Lo que hace el común es cerrarse por sobre todas las cosas en principio. De hecho, el paraguayo también es muy especial, Jorge, ¿verdad? Nosotros tenemos una idiosincrasia bastante particular, ¿verdad? Y cuanto más te acosan, más te amenazan, lo que hace el paraguayo es cerrarse antes que abrirse, ¿verdad? Pues imagínate el caso ese que una vez me contaste de una mera llamada telefónica
la sola amenaza de que le podían sacar su casa, el tipo se fue, entregó su casa. Sí, entregó la casa, desalojó y se fue. Sacó a toda su familia, se fue porque tenía solamente la amenaza que le iban a sacar. Claro, ¿y sabes por qué se fue? Porque tenía miedo de los vecinos, ¿verdad? Porque le amenazaron de que le iban a desalojar, de que ya salió la sentencia de desalojo en su contra, de que la policía estaba en la esquina, ¿verdad? Y que a los hijos y todo le iban a echar en la calle. Y para evitar el escarnio público, la vergüenza pública, directamente... En teoría, porque, o sea, porque esa fue una amenaza, no sabes si inclusive iban a llegar a cumplir. Claro. Eso que amenazaron, eso que dijeron que iban a hacer. Claro, pero ante el temor, el tipo se fue, entregó su casa. Exactamente, entregó su casa, se fue, ¿verdad? Y lo que hubiera hecho es asesorarse, saber de que una llamada, o inclusive te digo más, una notificación de inicio de la demanda, no significa que vos pierdas tu casa. Ese es otro error, ¿verdad? Que es fundamental, insisto, con esto, doctor. Acá me están poniendo también en el WhatsApp y en redes sociales, tener acceso a toda esta información. Que el ciudadano sepa, conozca con precisión en detalle cuáles son sus derechos. No pueden, eso que dijiste al principio, ¿verdad? Uno porque tenga deudas, problemas económicos, que no precisamente significa que no quiera pagar. Quiere pagar su deuda, pero necesita justamente ese asesoramiento y no tener a sus acreedores permanentemente encima, que ni siquiera puede concentrarse en el trabajo y puede rendir para poder generar. Claro, y la mayoría de la gente que viene y consulta justamente viene con esa tesitura. La mayoría viene y dice, yo quiero pagar la deuda, ¿sabes, doctor? Yo quiero pagar mi deuda, pero no sé qué pagar. No sé dónde pagar porque yo me obligué en tal entidad, pero había sido que tiene tal entidad y ahora apareció un tercero que dice que es el dueño de la deuda. ¿A quién yo le pago? Y a esto también tiene mucho que ¿Cuánto ver. pago? Esto tiene mucho que ver con esto que ahora se está insistiendo con la educación financiera. Nosotros tenemos nula educación financiera. Totalmente. Absoluta, cero. Totalmente. Imagínate tener información y conocer cuáles son nuestros derechos sobre este tema, sobre estos temas en particular. Claro, estos temas ya tienen que, y ese ya es un tema un poco más profundo realmente, ¿verdad? Y más amplio, ¿verdad? Porque estos temas tienen que ser tratados ya en la escuela, ¿verdad? Un niño, un chico, ¿verdad? Ya tiene que saber qué es una medida cautelar, qué es un embargo, ¿verdad? ¿Qué es una prescripción, ¿verdad? Situaciones básicas. ¿Cómo se da una intimación? ¿Cómo se da una intimación? ¿Será que, ¿quiénes son los funcionarios inclusive del Poder Judicial? ¿Verdad? ¿Y por qué te digo eso? Porque este es el problema que tenemos hoy día, ¿verdad? Y este problema complica todo lo que sería un esquema social inclusive. O sea, la repercusión es económica social. O sea, no es una cosa... Yo me pongo en el lugar, por ejemplo, del funcionario público. Tuvimos hace poco el escándalo de los docentes, ¿verdad? Sí. Muchos de ellos fueron, pero vilmente estafados, ¿verdad? Así mismo. Y principalmente el problema es falta de información. Sí. Entonces, sobre todo los funcionarios públicos, esa gente que está hasta endeudada y no sabe cómo salir de ella, y que incluso cobra papeles cada fin de mes. Vos tenés casos puntuales que no cobran absolutamente nada. Nada. Es más, ¿cómo es que se dice? Incluso sensible, propensa a caer en casos de corrupción. Dentro de la institución pública, ¿verdad? De aceptar una coima, de aceptar, o sea, ¿por qué? Porque está en una situación, por supuesto que no estoy justificando ni mucho menos, ¿verdad? Pero una situación lo pones vulnerable a este funcionario público que está en esa situación. Si nosotros hoy hacemos una revisión de los funcionarios públicos, de los casi 300.000 que hay, ¿cuántos están en una situación como esa, verdad? Y muchos de ellos están porque directamente no tienen acceso a información. Tenemos, Natalia, otro testimonio. Este es una persona, un hombre, dueño de una casa de encomiendas que trabaja en la terminal. Van a escuchar el testimonio de este hombre. Atiendan lo que dice. En realidad los acreedores, ¿verdad? Existentes nos llaman, nos envían colacionados, tenemos denuncias en lo civil, inclusive tenemos denuncias en lo penal, ¿verdad? Que supuestamente nosotros estamos estafando, ¿verdad? Por el hecho de no poder cubrir esas cuentas, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice la empresa a la que ustedes deben o a las personas que ustedes deben? ¿Cómo ellos actúan con ustedes?
Y en realidad los llamados telefónicos son constantes, ¿verdad? Solicitando que se abone porque si no va a haber problemas judiciales, que va a haber embargos, que todas esas cuestiones, ¿verdad? Y aparte de los colacionados, de las advertencias, ¿verdad? De que vamos a entrar a juicio, de que vamos a ser acusados por estafar, ¿verdad? Por el hecho de que nosotros operábamos con chequeras y todo eso, ¿verdad? La deuda no es propiamente de ustedes, sino que están asumiendo de otra persona. En realidad nosotros estamos asumiendo una deuda ajena, ¿verdad? Por el motivo de que esta persona nos pidió ayuda, porque cayó también en una situación de insolvencia en su momento. Cayó su cuenta corriente, no podía cumplir con sus acreedores, entonces nos pidió ayuda porque él tenía los ingresos pero no tenía cómo pagar por medio de una cuenta corriente ni emitir cheques. Entonces nosotros decidimos ayudarlo, ¿no? El compromiso era por 1 año, pasaron 7 meses y esta persona decidió quitarse la vida, dejando a cargo nuestro todos esos movimientos que él había hecho para su empresa. ¿Ustedes suponen que es por cuestiones de deudas que él decidió quitarse la vida? Nosotros suponemos que sí, porque otro motivo aparente no existía. Es una persona conocida de hace ya 20 años, había mucha confianza entre nosotros. Y aparentemente eran las deudas que le agobiaban. Lastimosamente él no supo canalizar, no sabían dónde recurrir para solucionar esos problemas. Este es un caso terrible. Sí. Este es el caso de este señor, él reconoce su desconocimiento, Sí. asume una deuda que ya no le corresponde, porque el socio de él, imagínate hasta dónde, imagínense ustedes lo grave de esto. Sí. El socio de este señor se suicidó, Se quitó la vida. se quitó la vida justamente Por colocado deudas. por deudas. Sí. Y este señor asume esa obligación. esa obligación cuando que no tendría que hacerlo. Y te cuento algo más que no se escuchó en el audio, ¿verdad? Esta persona, porque esa persona se acercó a nosotros, ¿verdad? También se iba a quitar la vida. El que pasó Esta persona se iba a quitar la vida. Imagínense. ¿Pero ustedes qué dijo? hasta Dijo, dónde tiene que llegamos. haber algo, no puede ser, tiene que haber una solución, tiene que haber una vía. Y comenzó a investigar. En ese momento estaba un poco incipiente lo que era el centro de atención. Llegó hasta nosotros, le asesoramos, le guiamos, ¿verdad? Y le dimos varias soluciones a su problema. Y hoy día está solucionando su problema de deuda, inclusive está cumpliendo con sus acreedores. Y está trabajando. Y está trabajando. Está trabajando. Hasta a medida, es impresionante los mensajes, doctor. Sí, me imagino. Acá te envían no quiero decir todavía, pues Sí. me parece que esto vale investigar, Sí. hacerle el seguimiento, Así mismo. antes de entrar a delatar quién envió esto. Acá nosotros tenemos perfectamente registrado de dónde vino, ¿verdad? Sí. Es una de estas empresas que prestan De una empresa muy conocida. muy conocida. Muy ¿verdad? conocida. Y le dice, si sale lo contrario, el de esta empresa le envía al deudor, porque si sale lo contrario te voy a pelar y en la calle te vas a quedar, le pone. Sí. Seguí insultando que eso me conviene para eso hace la convocatoria, para que puedas cobrar. Pero mírate el nivel de insulto. Sí. Te voy a pelar y en la calle te vas a quedar. Sí, Le así pone mismo. esta empresa, una de las empresas número 1 de... Una empresa muy reconocida. Muy reconocida. eh, Y ese es el nivel de la, Ese es el de la nivel. amenaza, ¿verdad? Y Ese- del acoso sí, por ese- parte de estas empresas. y ese es el nivel de amenaza. ¿Qué es lo primero que vos tenés que hacer cuando recibís esto? Ignorarle. Eh, O sea, ignorar, digo, o sea, tenés que asumir la deuda, obviamente, ¿verdad? Claro, En algún momento. claro. Pero este tipo de acoso, pero ¿cómo haces para cortar eso? Claro, doctor? en este mensaje, por ejemplo, de esta situación, ¿verdad? La persona reconoció la deuda, ¿verdad? La persona está en un proceso de convocatoria de acreedores, ¿verdad? Que es una salida legal, ¿verdad? Para poder cumplir con todas las obligaciones.
Entonces le dice a esta otra persona, El que hace esa convocatoria de acreedores está en el ánimo de saldar su deuda. claro, en el ánimo de saldar sus deudas. Si no, no lo haría, ¿verdad? O si no, no lo haría. De hecho, para hacer una convocatoria pasás por un montón de filtros, Sí. ¿verdad? La sindicatura de quiebras, la fiscalía, el juzgado, y posteriormente se admite una convocatoria de acreedores, que es el caso concreto que está pasando, ¿verdad? Igualmente con eso, esta persona, ¿verdad?, le exige el pago. Y con la convocatoria de acreedores, uno evidentemente tiene la suspensión de todo pago. No puede realizar un pago de un crédito quirografario o de un crédito común, que como sería un pagaré, por ejemplo, porque estaría favoreciéndole a un acreedor. Con todo eso, viene la amenaza de pago de ese crédito, ¿verdad? Entonces, es como que también le empuja a esta persona a cometer un delito, ¿verdad? Porque si le paga a ese acreedor, está cometiendo un delito, le está favoreciendo a ese acreedor. Imagínate, acá me envían, por ejemplo, un mensaje, un amigo en común que tenemos, dice, evite notificaciones diarias a su lugar de trabajo, ¿verdad? Por mora, aguardamos su pago hoy aquí por, dice el lugar donde tiene que ir a pagar, para qué fecha lo esperamos a modo de evitar notificaciones y reclamos posteriores en su lugar de trabajo. Sí, exactamente. ¿Verdad? Apenas con días de atraso comienzan con el acoso. Ni siquiera vos tenés deuda acumulada, ¿verdad? Sino días de atraso ya empiezan con estos mensajes. Entre paréntesis, veía ayer una publicación, porque eso también me parece que tendríamos que hablar, llamarle, vamos a ver si hablamos con el presidente del Banco Central del Paraguay. Yo no sé hasta dónde pueden intervenir o tienen intervención sobre las casas de crédito. Ese es todo un tema, porque evidentemente hay muchas de las casas de crédito, no están controladas por el Banco Central del Paraguay. No están. Pero entonces hay una situación de libertad, ¿verdad? Hay mucha libertad en cuanto al manejo y al control de esta gente. Y acá me preguntan también, ¿qué hace de defensa del consumidor con esta empresa? A lo sumo, casos puntuales, le multa, ¿verdad? Sí. Le multa, como pasó con este caso de la famosa De Carolina. Inverfim, claro. Carolina, ¿verdad? Le multan. Sí. Paga, no sé, la empresa 20 millones, 30 millones, pero después continúan con la historia. Claro. O sea, no pasa absolutamente, o sea, sigue esto, ¿verdad? Claro, lo que pasa también, Jorge, que tanto la Secretaría de Defensa del Consumidor o cualquier otra entidad necesita que la gente se acerque a denunciar, ¿verdad? Tiene que accionar, denunciar, tiene que instar la acción, como se dice, ¿verdad? Entonces pasamos otra vez por la información. Mientras más información tenga y sepa dónde tiene que ir, puede ir a Defensa del Consumidor también, ¿verdad? Puede ir inclusive a la Fiscalía, en los casos de lo que sería coacción, ¿verdad? En los casos de lo que sería inducción a la comisión de un hecho punible, que se dan mucho en estos casos, puede ir a la Fiscalía a hacer la denuncia. Entonces, los estamentos están para poder denunciar ciertas situaciones, inclusive de la comisión de hechos punibles. Tengo que hacer la pausa. A la vuelta de la pausa tenemos otro caso, otro testimonio de un profesional odontólogo. Sí. Que tuvo un problema También puntual y que van a escuchar ustedes lo que relata este hombre, otra víctima del acoso de acreedores. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Siguen los mensajes, doctor, ¿eh? Sí, es increíble cómo la gente se prendió y las varias situaciones que nos dan de todo tipo, ¿verdad? Realmente nos llaman poderosamente la atención. El caso de este odontólogo, que vamos a escuchar el testimonio, le empapelaban la casa con esa es otra práctica. colacionado, ¿verdad? Ni siquiera es colacionado, no, ¿verdad? son afiches, ¿verdad? Afiches. Gigantografías, diría, ¿verdad? De moroso, paga su deuda, es un delincuente, con batucada incluida, payaso, toda la fiesta frente a la casa. Qué ¿verdad? bárbaro. Escuchen, a ver, escuchen esto. Las deudas habían sobrepasado la capacidad de pago en sí. Entonces, a razón de eso, se suman los intereses, la cosa va empeorando y no tienen mucha flexibilidad, por ejemplo, para poder refinanciar o llegar a un acuerdo. Más bien ellos notifican todo el tiempo, ¿verdad? Colacionado,
notificaciones ya judiciales después, ¿verdad? Posteriormente, porque esto ya va casi más de un año que estoy con este inconveniente. Y como te decía anteriormente, de los colacionados yo podía empapelar mi consultorio realmente, pues llegan tantos, aparte tiene costo, ¿verdad? Eso va otra vez a cuenta del deudor encima otra vez, ¿verdad? Cada llamada que ellos hacen había sido que va a cuenta del deudor, todos los intereses van sumando. Y se toma la libertad de mandarte todos los colacionados, todas las llamadas que después es cuenta tuya otra vez, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un colacionado? Yo creo que están por los 33.000 por ahí colacionados de Antelco en sí, promedio en sí, ¿verdad? Dependiendo del texto creo que es también. Entonces, ellos ponen lo que les parece, ¿verdad? Y no importa si suma 50 palabras o 10 palabras, total ellos no pagan eso, ¿verdad? Entonces, después las notificaciones judiciales, ¿verdad? Que no sé cuál es el mecanismo exacto, pero creo que es un actuario judicial o alguien del juzgado al que trae, que también tiene otro costo, ¿verdad? Y también la libertad plena de notificarte cada mes fácilmente, ¿verdad? Entonces tiene un costo, ya he visto yo que en el resumen en sí de las cuentas judiciales ya, aproximadamente casi de 200, 250 por cada notificación que cuesta, ¿verdad? Y va otra vez a cuenta del deudor, o sea, va empeorando las cosas, ¿verdad? Y ya llegó al colmo cuando llegó una notificación judicial y se pegó en el celotest del hospital donde yo trabajo. Entonces, así cerca de un ascensor, ¿verdad? Donde están las notificaciones importantes, ¿verdad? De la institución, no de terceros a la institución, ¿verdad? Entonces, ellos colocaron ahí no sé de qué manera para que la gente se entere sin buscarme a mí, sin entregarme a mí personalmente, ¿verdad? Entonces, prácticamente pues una vergüenza total, ¿verdad? Con la cantidad de papeles que le envió, ¿estaba en condiciones de empapelar mi consultorio? Decía el odontólogo con quien hablamos hace rato. Sí, lo más simpático es que él tiene que pagar los colacionados, ¿verdad? ¿Dónde está esto? Mirá lo que dice acá. Seguí escribiendo que sigo guardando. ¿Me vas a pagar o no, hijo de PUTA, madre? Fíjate, estamos hablando de una empresa top, ¿verdad? ¿Verdad? Mira cómo le envía al, Sí. al deudor, ¿verdad? Así, y acá me ponen otro, ¿verdad? Me dice, les amenacé y pararon por unos días, porque tenía días de atraso y ya empezaron. Pague su cuenta o si no, vamos a irnos a enviarle notificaciones a su lugar de trabajo. Sí. Y así, esto mismo que acá nos envían, los que nos están viendo, en la página, eso que me mostraste hace rato, Sí. con esa información que en el flyer que colocaron ustedes, en la Sí. página del Centro de Ayuda al Deudor. Sí. Casos, pero Casos interminables. Puntuales. ¿verdad? Sí, la parte positiva que nosotros vemos, Jorge, ¿verdad? Que la gente va interactuando, ¿verdad? Se va, como se dice, prendiendo, ¿verdad? Busca información, cosa que no pasaba anteriormente, ¿verdad? Es como que busca una salida al problema que está teniendo y busca las herramientas, ¿verdad? Para poder defenderse. Anteriormente te hacía pelota al acreedor y bueno, punto, ¿verdad? Ahora es como que se está desperezando, ¿verdad? Y va buscando información. Esa es la parte positiva, ¿verdad? A mí lo que cuando hicimos estos testimonios, inclusive tuvimos otro, porque ya en un programa anterior tocamos, me pareció tan importante por la repercusión que tuvo insistir con esto, porque aparte no ha cambiado absolutamente nada. Es más, cada vez hay, por eso es importante este anuncio que se hace desde el BCP, de entrar y regular a estas empresas, casas que no son ni financieras ni bancos. Crédito tal cosa, crédito rápido, son toditos. Son casas de crédito. Y después están las otras empresas que compran, por ejemplo, una entidad bancaria importante ya da por su cartera de moroso. Esto yo ya no puedo más cobrar. Entonces venden por el 10% del valor. Y ellos se las ingenian para cobrar. Y todo lo que ellos puedan llegar a cobrar ya va a ser ganancia. Y ahí viene eso que mencionaste hace rato. Una deuda original de 5 millones te trepa a 20 o a 25. Y vos te vas a decir, ¿me puedes pasar en detalle qué es lo que yo debo? Y no te quieren dar. Sí, así mismo. Entonces, así como decir, ¿verdad? Hay un periodo de tiempo en donde las entidades
de intermediación financiera tienen que tirar o limpiar su cartera, Sí. ¿verdad? Y ahí aparecen las empresas de cobranza que están comprando carteras, así como dijiste, por un 10, 20, 25, 30%, inclusive, de acuerdo al riesgo que tenga esa cartera, ¿verdad? Entonces, ese paquete o esa cartera, ¿verdad? Trae documentos prescriptos, traen deudas abultadas, traen deudas con intereses capitalizados, o sea, te meten el interés en capital, ¿verdad? Y vos no te das cuenta. Entonces, al pagar, vos no sabes lo que estás pagando, a lo mejor pagaste intereses sobre intereses. Entonces, existe una situación de desinformación y descontrol, ¿verdad? Que tiene que ser controlado, ¿verdad? Por un lado, pero otra vez, vuelvo a repetir y no nos vamos a cansar, la información es la mejor herramienta que tiene la persona que está en una situación como esta, ¿verdad? Cuanto más información tenga, entonces más va a poder tener herramientas para poder defenderse, ¿verdad? Y evitar problemas, ahí están justamente los números, qué suerte que pusieron, Centro de Atención al Deudor, a donde pueden recurrir principalmente, y aclarando, doctor, que de entrada a la consulta ustedes no cobran, ¿verdad? Sí. Porque vos ya estás agotado de deuda y no te va a ir otra vez para que para ir a gastar más, ¿verdad? Sí. Esa primera consulta, ustedes no cobran, y ahí ustedes le dicen, bueno, estos son los pasos Claro. que tenés que seguir, Sí. o que podemos plantear. Sí. Y él finalmente toma la decisión, ¿verdad? Así ¿Cuál mismo. hacer? Y ahí ustedes después ya determinan. Sí, nosotros lo que hacemos es en una primera parte analizar el caso, ¿verdad? Determinar la situación en la que está la persona, darle las posibles salidas. Todo ese trabajo no tiene un costo, ¿verdad? Pero si es que la salida significa contratar un abogado, por ejemplo, o contratar un consultor, o contratar un mediador, ¿verdad? Evidentemente eso tiene su costo. Las personas que llegan al centro pueden hacerlo con la gente, eso es importante aclarar, pueden hacerlo con los profesionales especializados Que están allí, que están en el centro o de que ellos atención, después decidan. ¿verdad? Ellos pueden hacerlo, eso es opcional, o pueden hacerlo con cualquier otro profesional de su confianza. Eso no es una... O sea, esa es la opción que nosotros siempre le damos. Lo primero es que queremos llegar nosotros a la gente, que la gente tenga esa información y que con esa información pueda por lo menos saber dónde está parado, ¿verdad? Con eso se evita la depresión o caso terrible que mencionabas de gente que se sacó la vida, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no se sienten acorralados, ¿verdad? Es tanta la O forma... esa persona que entregó su casa, ¿verdad? Claro. Por un solo llamado telefónico. Sí, vos podés perder tus bienes, perder la salud, ¿verdad? Tu matrimonio. Perdés la familia, perdés el arraigo, porque hay gente que se va, perdés la vida, ¿verdad? Entonces, perdés el trabajo. Entonces, hay muchas situaciones que se pueden evitar haciendo una consulta preventiva. ¿En qué número se puede contactar con esta gente? Y ahí están los números, ¿verdad? Ahí están, justamente están en el Zócalo los números. La gente puede anotar y hacer la consulta correspondiente. Bueno, algo más te iba a decir, doctor. Mañana es, Hernán, la charla con Robert Kiyosaki, ¿verdad? Entre paréntesis, para la gente que leyó Padre Rico, Padre Pobre, te da las herramientas Claro. como para... Muy interesante. Muy interesante, Sí, ¿verdad? totalmente. Herramientas como para tener un criterio de cómo administrar las finanzas, ¿verdad? Claro. Es importantísimo. Por eso es clave, eso que mencionabas también, esto es una cuestión de educación, que se tiene que dar ya en las escuelas, ¿verdad? Tenemos que saber nuestros derechos. Educación financiera, ¿verdad? Sí, justamente eso hace referencia en la nota que cuando llegó ayer vi que Kiyosaki dice, no hay una educación financiera. Sí, lastimosamente no hay. Lo que vos dijiste, ¿verdad? Hablaste de los funcionarios públicos, ya que hablamos Sí. un poco de la educación. Tenemos aproximadamente 80.000 docentes, de los cuales 5.000 entraron en un esquema de compra de deuda muy publicitado por el Banco Nacional de Fomento. Es un gran paso, ¿verdad? Pero quedaron 75.000 funcionarios de la educación que están totalmente endeudados. Totalmente endeudados. Y un gran porcentaje están demandados. Y no cobran nada de su dinero. Cobran 0 guaraníes. A veces las liquidaciones parecen un chiste, ¿verdad? Porque me trajeron las liquidaciones. ¿Sabes cuánto le ponen? 1.000 guaraníes, 600 guaraníes. Es un chiste, Jorge. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros educación financiera si la misma gente que está
que tiene a su cargo Educar a la los chicos educación, están está acogotados. totalmente enredada Sí. en un problema de deudas. Doctor, un gusto. Vamos a seguir en contacto. Dale, Jorge, a las Vamos a seguir. órdenes. como Nosotros siempre. esperamos haber aportado algo con la gente sobre este tema tan importante. Por eso decidimos darle otro espacio y hablamos bastante y pusimos casos puntuales. Sí. Testimonio de gente que escucharon ustedes, víctimas permanentes de acoso por parte de los acreedores. Es fundamental tener información, ¿verdad? Y saber principalmente cuáles son nuestros derechos. Nos vamos. Gracias por acompañarnos.